En Japón, en los años 90, 2000 aproximadamente, para sus columnas, sobre todo con columnas de arena, y por ello el recorrido de aplicación de este tipo de métodos como tal, directamente estos ábacos, no es demasiado grande para columnas de gravas. Lo que hacen es lo siguiente: cambian de perspectiva. Lo que hacen es admitir la gran incertidumbre que existe sobre este tipo de tratamiento, sobre su predicción de comportamientos, como comentaba en una ocasión el desgraciadamente desaparecido profesor Carlos Oteo. Decía que él nunca se creía los cálculos de las columnas de grava, los elementos finitos, etcétera, porque se basaban al final en modelos constitutivos que no tenían calidad suficiente. Entonces, en este sentido, la escuela japonesa lo que dice es: vamos a ensayar el terreno, vamos a ver lo que mejora, y más que preocuparnos de cómo varían las condiciones de drenaje con las columnas o cómo aumenta la resistencia al corte, lo que vamos a ver es esta estrategia. Vamos a determinar cuál es el SPT original del terreno. ¿Cuál es el SPT del terreno tras la mejora? Tanto, y lo vamos a comprobar, tanto en el centro de las columnas de arena como entre ejes de columnas. Vamos a ver cómo mejora. Y lo que hicieron fue experimentalmente ver cuáles eran los factores de mejora, esto es, el SPT después del tratamiento dividido entre el SPT antes del tratamiento, ese factor de mejora, en función de las relaciones de sustitución, de cuál era la relación entre el área de las columnas y el área alrededor de cada columna en el que ejercen su influencia. Y generaron esta nube de puntos, estos son los ábacos de Aboshi, y que lo que nos dicen es que está relacionado tanto en los puntos medios entre ejes de columnas como en los puntos medios de columnas, el SPT original con la relación entre el SPT del terreno mejorado por la densificación inducida por las columnas dividido entre el SPT original. Luego, en este caso, el objetivo de diseño va a ser determinar cuál tendría que ser el SPT necesario, por ejemplo, entre ejes de columnas, para que no se produzca la liquefacción con el factor de seguridad que elijamos, y tratar de conseguirlo con estas relaciones de sustitución. En este caso, si utilizamos de nuevo como paradigma ilustrativo del nivel necesario de mejora la profundidad de 4 a 5 metros, vamos a ver cómo necesitamos cambiar de un valor inicial de 3 a esa profundidad a un valor de 14,5. Si solamente exigimos que el suelo no liquefacte con un factor estricto de 1, necesitaríamos, lo introducimos en nuestra hoja de cálculo y vamos variando el valor del SPT entre 4 y 5 metros hasta que el factor de seguridad sea igual a 1. Si lo hacemos, ese SPT sería de 14,5. Luego, si yo genero un tratamiento que densifique el terreno lo suficiente como para que ese terreno tenga entre columnas un valor de SPT de 14,5, habré conseguido el objetivo que buscaba, que no se verifique la liquefacción. Para un SPT original de 3 y para una relación entre el SPT mejorado y el SPT sin mejorar del terreno de 14,5 entre 3, llegaríamos a esta curva de aquí, que es la que une los puntos correspondientes a esta experiencia de Aboshi, a una relación de sustitución de 0,15. Y para esta relación de sustitución de 0,15, para una malla triangular, el valor de separación entre columnas necesario sería de 3,6. Vemos la gran diferencia entre este enfoque experimental que busca o que trata de determinar cuál es la mejora por densificación que se ha producido entre columnas, frente a los otros métodos más basados en la resistencia al corte o en las formas de flujo radial y de disipación de sobrepresiones intersticiales. Muchas veces, aunque hagamos un diseño a partir del método de Seed-Booker o el método de Weiss, por ejemplo, es muy interesante el que comprobemos a posteriori también los niveles de mejora que ha generado la introducción de las columnas. Esto en concreto en México, cuando diseñamos esas columnas, tuvimos la oportunidad de comprobar las mejoras del SPT tras el tratamiento de las columnas y nos daban unas mejoras por densificación bastante importantes que sin duda intervenían en el que las incertidumbres arrastradas por la parametrización del terreno y del sismo
por el método de Seedy-Booker, por ejemplo, quedaran ya más cubiertas por la propia densificación del terreno que no había sido tenida en cuenta en la configuración de ese diseño previo. Pero ya vemos cómo ocurre en este campo del diseño de mejoras de terreno, como ya ocurría en todas las otras fases de determinación del potencial de licuefacción, todavía tenemos un gran camino por recorrer en cuanto a la caracterización sísmica o la microzonificación sísmica de diferentes regiones y la caracterización de los terrenos especialmente granulares. Una vez que vayamos acotando cada vez mejor ese conocimiento, seremos capaces de hacer unos diseños cada vez más acertados, y tenemos que tender a buscar, y existen algunas experiencias en ese sentido, a intentar configurar métodos de diseño que aúnen todas las condiciones concomitantes del diseño, modelos constitutivos tan complejos en los que se incluya el efecto de la densificación, la resistencia al corte del conjunto terreno-columnas, así como la propia capacidad de disipación de las sobrepresiones intersticiales por drenaje radial dentro de este terreno.